Dentro de los requisitos obligatorios hoy en día para trabajar de forma segura en estos espacios confinados es el hacer o realizar mediciones de atmósferas peligrosas. Pero para comprender el tema de las mediciones, primero hay que tener muy claro qué es lo que yo estoy midiendo. Y pues la realidad es que por lo general uno en un espacio confinado va a medir los gases. Los gases pues básicamente son un estado de la materia, y los gases se caracterizan porque son moléculas que tienden a ocupar un espacio. Las moléculas de los gases se caracterizan porque ejercen una presión en el recipiente donde están contenidos. Por eso es que cuando uno destapa un recipiente gaseoso, pues las partículas salen a alta velocidad. Entonces, la primera característica de todos los gases es que ocupan completamente el volumen, a diferencia de un sólido, de un líquido. Los gases no tienen una forma definida. Básicamente, el gas adopta la forma de su contenedor o de su recipiente, y yo los puedo comprimir más o menos fácil. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con los frenos de los vehículos, los frenos de aire, y con otro tipo de equipos a nivel industrial. Es decir, yo puedo comprimir un gas. Hay diferentes tipos de gases, los que son los naturales, los que encontramos en la atmósfera. Por ejemplo, los volcanes emiten unos gases sulfurosos, pero también tenemos gases artificiales, que son los que vemos principalmente a nivel industrial, ¿no? Dentro de los gases industriales hay unos que son peligrosos y otros que no son peligrosos. Y hay mezclas de gases y hay gases, digamos, puros. Pero también hay gases elementales. Por ejemplo, gases elementales, ¿cuáles serían? El hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno. Son gases, digamos, cuya estructura es bastante simple. Pero también hay gases que son asfixiantes, es decir, que pueden sofocarnos, desplazan el oxígeno y pueden causar accidentes muy graves. Por ejemplo, el metano, el propano, el nitrógeno. Hay gases que irritan las vías respiratorias y llegan a los pulmones y causan algún tipo de afectación en el sistema respiratorio. Hay gases mixtos. Hay gases como los gases que utilizan en las guerras, que son gases de uso bélico, y hay gases que son naturales. Cada gas tiene una densidad diferente, y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de uno hacer una medición de gas. Por ejemplo, aquí tenemos 6 gases y tenemos la densidad. ¿Qué ocurre con la densidad? Pues básicamente, cuando un gas es más pesado que el aire, va a descender. Cuando la densidad del gas sea menor a la del aire, pues va a subir. Entonces, cuando estemos midiendo un gas o sospechemos que hay un gas en una atmósfera confinada, yo tengo que revisar si ese gas, cómo se comporta la densidad de ese gas. Entonces, la pregunta es, ¿ese gas baja o ese gas sube? Por ejemplo, en una fuga de cloro, el cloro es un gas pesado, entonces el cloro va a descender. Pero el caso, por ejemplo, del monóxido de carbono, que es un gas, digamos, liviano, en los incendios, el monóxido de carbono se va a acumular en la parte superior. Por eso la gente en un incendio muy fuerte debe evacuar el sitio agachado. Aquí tenemos densidades, el aire es más o menos 1.2 kilogramos por metro cúbico, pero el metano, al ser más liviano, entonces él lo que va a hacer va a subir. En cambio, el propano va a hacer lo contrario. El propano, como es un poco más pesado que el aire, va a descender, y el butano sí va a descender con mucha más velocidad. Hay gases medicinales. Estos gases que vemos en pantalla son los que encontramos en cualquier hospital, cualquier clínica. Obviamente para los pacientes, excepto el óxido de etileno, que es un gas tóxico que se usa en el área central de esterilización para esterilizar, valga la redundancia, el material quirúrgico. Pero el principal para todo hospital es el aire, pues por eso es el que mantiene la vida de los pacientes. Pero también a nivel industrial, pues tenemos diferentes tipos de gases. Siempre que veamos una pipa de gas roja, significa que ese producto es un gas inflamable. Cuando veamos un cilindro de color verde, significa que es un gas no inflamable. Y ahí ya, digamos, por normatividad colombiana y en cada país, existe una normativa específica para señalizar los recipientes de los tanques. También tenemos gases refrigerantes, que son los usados en los sistemas de refrigeración, que son bastante dañinos para el medio ambiente. Tenemos unas 3 definiciones iniciales: límite de inflamabilidad, el LEL y el WEL. El límite de inflamabilidad es aquella concentración en la cual
el gas se va a encender. Por lo general, eso también aplica para líquidos que desprenden vapores. Muchos líquidos realmente lo que hacen es emitir un vapor y este vapor, si llega a cierta concentración, se va a encender. Y el LEL y el WEL son los límites inferiores y superiores de inflamabilidad que ya vamos a explicar un ejemplo. El LEL es un volumen de concentración de un gas en el aire a partir de la cual, si alcanzo esa concentración, puede haber una combustión o una explosión. Entonces, en este gráfico tenemos, este es el eje de la energía de ignición, milijulios, y esta es la concentración del aire, del gas en el aire. De 0 y hacia que aumenta. Aquí tenemos el valor LEL y aquí tenemos el UL. En este punto, pues no hay gas, pero cuando yo comienzo a avanzar, ya puede haber una primera concentración de gas en el ambiente. Entre 0 y el valor LEL nunca va a haber una explosión. Después del valor UL no va a haber explosión. Solamente las explosiones se dan entre el LEL y el WEL. Ese rango cerrado es lo que se llama límite de explosividad o el rango de explosión. A la izquierda no tenemos todavía gas, tenemos solamente oxígeno. Es una mezcla muy baja de producto combustible como para que haya explosión. Y ya en esta zona de acá, ya casi no hay oxígeno y hay demasiado material combustible. Supongan, por ejemplo, una mezcla de oxígeno con propano, que es una mezcla explosiva, pero tiene que ser que el porcentaje de propano en esa mezcla esté en este rango, en este cuadro amarillo. ¿Cómo me doy cuenta en qué porcentaje está? Pues con equipos de monitoreo, equipos de medición. Cada gas tiene su propio valor, su propio rango de explosión. En el caso del metano, por ejemplo, cuando tengo 0 de LEL, pues no hay metano, solamente hay oxígeno, no hay explosión. Pero cuando la atmósfera se me alcanza por una fuga de metano, un 5%, a partir del 5% ya va a haber una explosividad, hasta un 17%. Si sigue saliendo metano y alcanza 20, 25, 50, ya aquí tampoco va a explotar. ¿Por qué? Porque ya hay muy poco oxígeno como para que se dé la mezcla explosiva. Esa es la razón por la cual en tantas minas en todas partes del mundo hay explosiones, porque no hay un monitoreo adecuado de los gases explosivos, se acumula demasiado gas y hay una explosión. Cada gas tiene su propio rango. Cada gas explota en un rango completamente diferente. ¿Cuáles son los gases más peligrosos? Los que tengan un rango más amplio de explosividad, entre el valor más bajo de explosividad y el valor superior de explosividad. Por ejemplo, la acetona empieza a explotar desde 2.2% hasta un 13%. El etano explota desde el 3 hasta el 12%, es decir, la acetona y el etano son muy similares en ese sentido. Pero, por ejemplo, el tolueno, la explosividad o el rango de explosión arranca en el 1% hasta el 7%. Entonces, entre más bajo arranque el rango de explosividad, de alguna manera podríamos decir que es mucho más peligroso. El amoníaco. Todos sabemos que el amoníaco pues, es un gas corrosivo, no es un gas inflamable. Sin embargo, el amoníaco puede explotar. A partir del 15% en concentración en el ambiente, el amoníaco presenta esta particularidad. El propano, que pues sí sabemos que es un gas supremamente explosivo, arranca el rango de explosividad del 2% hasta un 9.5%. Cualquier valor que yo tenga en un medidor de atmósferas entre el 2 y el 9.5% significa que es una condición muy peligrosa y en cualquier momento puede haber una explosión. El hidrógeno tiene entre el 18 y el 59, el gas natural entre el 5.7 y el 14 y la gasolina entre 1.4 y 3.3. Obviamente las explosiones van a ser mucho más frecuentes si es un espacio cerrado. En espacios abiertos el riesgo se reduce muchísimo. Otras dos definiciones es el flash point y la temperatura de autoignición. El flash point es aquella temperatura en la cual un líquido inflamable se enciende, mientras que la temperatura de autoignición es una temperatura en la cual una sustancia se incendia de forma
espontáneamente. ¿Cómo se determina a nivel de un laboratorio el flash point? A través de dos métodos. Uno puede ser la prueba de copa abierta o la otra es la copa cerrada. La copa cerrada tiene, ¿en qué consiste? Se somete el líquido a ensayar, porque aquí se miden son líquidos, no gases, en un recipiente, una copa, la cual se calienta y se le va midiendo la temperatura. A medida que se aumenta la temperatura, se le pone una chispa. Al momento en que la chispa genera una pequeña llama, ese es el punto de flash point. Y ya con ese valor, el equipo reporta ese valor en un software y uno se da cuenta cuál es el flash point. La gasolina tiene un flash point de 43 grados centígrados, pero tiene una temperatura de autoignición de 280 grados centígrados. ¿Qué significa? Que la gasolina sola espontáneamente a los 280 grados centígrados se va a encender. Cada producto químico, cada líquido tiene su flash point y su propia temperatura de autoignición. Uno de los productos de alguna manera más peligrosos es el querosene. El querosene tiene un flash point de 38 grados centígrados, que es una temperatura bien bajita, y tiene una temperatura de autoignición de 220. Por ejemplo, si yo tengo un tarro de querosene en Qatar, donde hay temperaturas de 40 grados, ya este producto fácilmente puede producir algún accidente. El tema de flash point es tan importante que me determina cuando un producto es inflamable o cuando es combustible. Entonces, por ejemplo, la última actualización de la OSHA de Estados Unidos para el sistema globalmente armonizado establece 4 categorías de líquidos inflamables. La categoría 1 van a ser productos que tengan un punto de ebullición menor a 35 grados centígrados. Los de categoría 2 que tengan un punto de ebullición por debajo de 35 grados. Pero también tiene que ver aquí el flash point. Por lo general, líquidos por debajo del flash point de 37.8 grados centígrados son considerados de alta inflamabilidad. De hecho, cuando un producto se denomina altamente inflamable o extremadamente inflamable, es cuyo flash point es menor a 23 grados centígrados. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar y categorizar los gases. El otro término son los valores IDLH. ¿Qué es un valor IDLH? Es un valor, una concentración inmediatamente peligrosa para la vida y la salud. Si en un espacio cerrado se alcanza un valor igual al IDLH, las personas que estén en ese espacio confinado tienen un riesgo importante de perder la vida. Por ejemplo, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene un valor IDLH de 4%. ¿Qué significa? Que una persona sin equipo de respiratorio autónomo está en un sitio cerrado y alcanza el 4% de CO2, significa que su vida corre peligro. El cloro, que es un gas altamente tóxico, tiene un valor de IDLH de 10 partes por millón, el amoníaco tiene 300 y el dióxido de azufre tiene 100 partes por millón. Hay otro gas que es muy peligroso, que es el sulfuro de hidrógeno. Este sulfuro de hidrógeno a ciertas concentraciones se comienza a percibir, por ejemplo a 30 partes por millón. Pero si alguien respirara 2000 partes por millón de H2S, fácilmente podría perder la vida. Y finalmente, pues, tenemos aquí valores IDLH de diferentes productos químicos. La clave es que cuando ustedes vean un menor valor IDLH que esta columna de acá, entre más bajita sea, más peligroso quiere decir que es el producto. Esa es la norma general. Sin embargo, por ejemplo, aquí vemos una excepción. El cloro es más peligroso que el tolueno y isocenato. Sin embargo, el cloro tiene un mayor valor de IDLH. Si tienen alguna pregunta, déjenla en los comentarios y procuraremos responderla. Gracias.